Bueno, en el Perú esa es una reforma que se requiere, pues, yo diría casi urgentemente, ¿no? Porque sí, estaba mirando, se lo contaba a Carlos Meléndez, las cifras de el número de movimientos regionales inscritos hasta hace 3 semanas, ya debe haber aumentado, ya era superior al número de movimientos regionales que participaron en la elección del 2010. Pese a que el 2009 me parece que se dio una ley que endurecía un poco los requisitos para formar gobiernos regionales, subieron a 3% el número de firmas, digamos, 3% del padrón electoral, el número de firmas que necesitas para presentar un gobierno, un movimiento regional. Antes era 1%. Creo que está en 4%, pero no estoy seguro, habría que revisar. Creo que está en 4%, pero no estoy seguro. En todo caso, es el mismo porcentaje que se pide para los partidos de alcance nacional. Sí, pero debiera ser más, debiera ser el doble, ¿no? O sea, si para ser partidos de alcance nacional necesitas 3 o 4%, 3, digamos, entonces debiera ser 6 para los movimientos regionales. Porque es más fácil conseguir, claro, son circunscripciones mucho Pero antes menores. era 1, ahora han pasado a 3. Pese a eso, ahora hay más movimientos regionales que los que hubo el 2010, con lo cual uno podría pensar que en las elecciones que se vienen ahora en octubre, los partidos políticos nacionales van a tener aún menos alcaldes propios, digamos, elegidos en las provincias y distritos. Ya solamente la última elección, solamente me parece que alrededor del 30% de los alcaldes pertenecían a algún partido político, todos los demás eran de movimientos locales. Entonces esa tendencia a la fragmentación se va a incrementar. Pero bueno, una cosa que te quisiera decir allí es que en la última elección, en las últimas elecciones regionales de noviembre del 2010, se introdujo en la mayoría de departamentos del Perú, ¿no? La mayoría de departamentos del Perú, los miembros, los integrantes del Consejo Regional se eligen uninominalmente por provincias. Sí. ¿Y eso? Sí, eso ha reducido el número de movimientos regionales. Si no me equivoco, hubo al final alrededor de 210 movimientos regionales y solamente 150 lograron asientos, algo así. O sea, hubo una reducción importante. Pero tendría que revisar las cifras, pero hubo una reducción importante, ¿no? Así que eso podría empezar a tener un efecto poco a poco. Claro, la segunda o tercera vez que se repita eso va a ir, diríamos, desanimando de formar movimientos regionales aventureros, digamos, pero va a ser un efecto lento, ¿no? Hay algunos departamentos que tienen pocas provincias, ¿no? Tumbes, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, que siguen eligiendo a sus consejeros regionales proporcionalmente. Pero la mayoría de departamentos lo hacen uninominalmente. Bueno, y provincias. Y a tu juicio esa reforma hay que llevarla a nivel nacional, es decir, a nivel de los partidos que deberían ser elegidos también de esa forma, es decir, en distritos uninominales donde se elige a un solo congresista. Sí. Y esto tiene un efecto reductor, hay que siempre repetirlo, porque claro. ¿Por qué tiene un efecto reductor? Bueno, porque la gente en el tiempo va a tender a votar pues por los partidos más importantes, ¿no? Ahí están 1000 ejemplos, el de Inglaterra, por ejemplo, que lo hemos comentado alguna vez acá, el 2010, cómo el sistema electoral castiga a los partidos pequeños y favorece a los grandes, ¿no? Claro. Sí. Yo sería partidario, ahora que se está discutiendo también el bicameralismo, de tener un Senado elegido proporcionalmente en listas macro regionales y tener diputados elegidos uninominalmente. Y la idea de tener un Senado pequeño, pero en distrito único nacional. No, el distrito no, eso hay que correr. Pero tú tienes que tratar de recuperar también a la élite nacional y la manera de hacerlo es esa, ¿o no? No, es ir muy lejos allí. Sí. Sí. Me parece, la verdad, que en mi libro La Constitución Incompleta del año 99 yo propuse eso, pero después pensé mejor, porque es irse al otro extremo. No puedes tener los diputados en uninominal y los senadores en nacional. ¿Por qué? Porque cada senador se va a sentir un protopresidente, va a tener la misma base electoral del presidente de la República. Entonces, si tú tienes 30 senadores, tendrías 30 presidentes. No soporta el país eso. Yo creo que los senadores debieran ser 36 elegidos de a 6 en 6 distritos macro regionales.
norte, centro, sur, oriente y Ya. dos de Lima que podrían coincidir con las zonas de concesión eléctrica, o sea, de la avenida Salaverry hacia Huacho, en Lima Norte, y la avenida Salaverry hasta Cañete, Lima Sur. Entonces cada uno de ellos elegiría seis senadores. Yo creo que esa sería la salida. ¿Tú crees, no? Sí. Puede ser, bueno, la idea de la, claro, Elegidos de a 6, renovándose por tercios cada 2 años y medio. En macro regiones, está bien, 6 macro regiones. 6, sí. Bueno, eso sí puede ser, ¿no? Pero ya no irse a 25 regiones, pues porque No. eso es una pulverización nuevamente. Claro. No, yo decía, pero ¿cómo hacer para recuperar? Una medida también deberías, para recuperar, digo, la élite política, digamos, el Senado de los años 60, por ejemplo, los años incluso hasta 80 eventualmente, había pues figuras distinguidísimas, de muy alto nivel, ¿no? Eso ya no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar a eso, a esas figuras, ese tipo, ese nivel de figuras, ¿no? Lo otro... Tendríamos 12 senadores por Lima. A 12, dices 12, tú. claro, porque serían Ya. 6 de Lima Norte y 6 de Lima Sur. Ya te entendí, 2. Claro. 12. Bueno, 12, está bien. 12, claro, Está bien, está claro. bien. No, bueno, entonces comparto la propuesta. Claro. Está bien. Está muy pensada. Está muy pensada, muy bien, de acuerdo, me parece inteligente. Y la... Además, creo, la verdad, que en este aspecto fue muy, digamos, debatida con muchos amigos. No es solamente mía, la verdad. Ya. Sí. Qué bien. Como Rafael Belaunde o Luis Bustamante, que tienen experiencia del Senado, ¿no? Claro. Qué bien, qué bien. Sí, Sí. pues. Ahora, ojalá que eso... El problema es que es muy difícil, es la idea esta que es tan clara, no logra penetrar en la conciencia del Congreso de la República. Es decir, ahora ya se habla un poco más de esa posibilidad, ¿no? De Sí. ir a distritos uninominales, etcétera. Pero no, claro, quizás no les convenga, o están pensando más en su propia... Ellos llegaron por el sistema, por eso supone eliminar, obviamente, reemplazar el voto preferencial por Claro, el uninominal. uninominalismo Claro. ya deja de dar voto preferencial. Claro. Quizás para estos senadores se podría haber un voto preferencial, ¿no? Para que la ciudadanía realinee el orden de lista Claro. ahí. Ahora, yo considero que los senadores debieran ser renovados por tercios también, cada 2 años y medio. O sea, es muy importante también cambiar el calendario en el Perú de elecciones, a tener elecciones más frecuentes. Para reflejar las Claro, correlaciones. para que el pueblo dirima también los enfrentamientos que puede haber entre ejecutivo y legislativo, ¿no? En las elecciones de mitad de periodo presidencial. Y Ahora, no se esté utilizando, como pasa ahora, la elección del alcalde de Lima, ¿no? Ahora el pueblo, como no tiene otro canal de pero eso no puede expresión, eso puede fomentar el populismo, la mitad de periodo presidencial, Claro, porque para conseguir una alta votación... o entonces- frenar el populismo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la elección de mitad de periodo presidencial del primer gobierno de Clinton, el año 94, fue lo que puso en el buen camino ese gobierno, ¿no? Que empezó mal, pero una vez que perdió la mayoría en el Congreso, se encarriló muy bien. De acuerdo, pero digamos, en el Perú, desde los 90, tendemos a tener gobiernos responsables y no populistas en términos generales, ¿no? Pese a los antecedentes electorales de los que ganaron, Ollanta Humala, el propio Alan García. Pero a la hora de los loros hacen un gobierno más bien técnico. Eso podría alterarse, ¿no? No sé. No lo sé. Le daría más injerencia al pueblo en todo caso, ¿no? A mayor frecuencia de las elecciones más injerencia al pueblo. Sí. Puede ser. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Pero muy rapidísimamente, ¿Argentina es un sistema de qué tipo? Básicamente proporcional. Ahí hay la famosa frase de las listas sábanas, le llaman así, a las listas de candidatos a la Cámara de Diputados. El Senado tiene 3 senadores por cada una de sus provincias, ¿no? Pero diputados es proporcional. Proporcional. Sí. Y eso explica mucho de lo que está ocurriendo. Si ahí se ha
pulverizado el sistema de partidos también, ¿no? Efectivamente. Se ha fragmentado mucho. Sí. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. José Luis, felicitaciones por este libro, Democracia sin Populismo, ¿cómo lograrlo? Ya tiene la fórmula, está ahí la fórmula. Hay que aplicarla simplemente. Muchas gracias, José Luis.